veces que no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a veces los ruidos los molesta físicamente, espiritualmente, en la mentalidad, que no podemos escuchar bien la voz de Dios. Pero cuando tú estás en el desierto, en los silencios, ahí es donde vas a escuchar la voz de Dios. Ahí vas a escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahí es donde Dios se va a glorificar en tu vida, en tu ministerio, en ese desierto. Gloria a Dios, aleluya. Simbólicamente el desierto representa momentos de prueba en la vida, como veremos aquí en este pasaje. El primer punto le puse de nombre camino al desierto. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Él no los llevó por el camino fácil hacia la tierra prometida, es decir, la calzada comercial que iba por la orilla del mar Mediterráneo, conocida en tiempos romanos como Vía Maris. Más bien la Biblia dice que los llevó a través del desierto y explica la razón por qué. En la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 18, la palabra de Dios dice de esta manera. Si lo tienes, por favor, ahí dígame un amén. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 18. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 18. Cuando lo tengas, por favor, indícame un amén. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y orden del batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aleluya. Si no, los israelitas hubieran ido en línea recta desde Egipto hacia Canaán por la vía de conversión, entonces hubiera podido llegar en 2 semanas o a lo sumo en un mes. Eso hubiera sido el camino fácil para el pueblo de Dios. Por eso Dios no lo llevó por el camino fácil, porque sabía que el pueblo de Israel, el pueblo ese que estaba dirigiendo Moisés hace 2000 años, sabía que se iban a volver atrás, iban a volver a Egipto, se iban a arrepentir. Pero la Biblia explica que si hubieran tomado esa vía, habría quedado abierto el camino de regreso, y los israelitas habían tenido la tentación de volver a Egipto tan pronto se hubieran enfrentado con los gigantes de la tierra prometida. Aleluya. Segundo punto, dependencia de Dios. La palabra dependencia significa depender de alguien. ¿Y de quién estamos dependiendo? Estamos dependiendo de Dios, el Dios grande, el Dios poderoso. Aunque estés pasando por el desierto, tienes que depender de Dios siempre. No pongas la mirada en el hombre, porque en ese desierto el compañero te va a dejar solo, pero Dios nunca te va a dejar solo en ese desierto. Gloria a Dios, aleluya. Dios llevó a Israel por el camino del desierto, donde dependía completamente de Él. En el desierto nadie sobrevive, y a menos que tenga agua, alimento y sombra. Y todo eso Dios les dio en el desierto. ¿Qué quiero decirte con esto, pueblo de Dios? Sin la cobertura de Dios, en ese desierto tú te vas a morir. Porque en ese desierto tú sabes bien, si vas al desierto, te vas a morir si no tienes agua, si no tienes que comer, si no tienes con qué taparte de ese sol fuerte. Aleluya. La protección de Dios se hizo evidente en la forma de una nube. De día era una sombra que los protegía de fuerte sol y calor en el desierto, y de noche tenía la columna de fuego que los calentaba e iluminaba completamente. Aleluya. ¿Qué quiere decirte Dios? Que cuando la cobertura, la nube de Dios
está contigo. Venga la prueba, venga los vientos soplen fuerte a tu vida, venga las lluvias, la tempestad, la tormenta, aunque los vientos soplen tu marea, la barca que vas tú, Dios está contigo. Santo, aleluya. Tú no estás solo ni sola, pueblo de Dios. Tienes que comprender que en ese desierto que estás pasando es para que tu vida espiritual crezca más. Aleluya. Pero hay pueblo de Dios que no quiere entrar al desierto. Quiere todo fácil, tener la doble porción del Espíritu Santo. Pero ¿quién te dijo que la unción, los dones se van a ganar fácil? Tienes que primero pasar por el desierto, así como pasó en el pueblo de Dios. Pasó por el desierto primero para llegar a la tierra prometida. Tú tienes que cruzar primero el desierto para llegar a la tierra prometida, para ver esas promesas que Dios te habló, para ver el milagro en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Limaja, limasoca. En la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, versículo del 21 al 22, la palabra de Dios dice de esta manera: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, al fin de que anduviera de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Si alguien se atrevía a salirse de la protección de la nube divina, corría el riesgo, pastor, de morir ante las inclemencias del desierto. Además, allí prácticamente no se encuentra nada para beber ni para comer. Es posible sobrevivir en esa cobertura y la provisión divina. Por lo tanto, la gente permanecía en la sombra de Dios, porque de ellos dependía su vida, pueblo de Dios. Así tu vida depende de Dios. Aleluya. En ese desierto tienes que caminar debajo de esa nube, que es la presencia de la gloria de Dios, la gloria de Ezequiel, de Jesús de Nazaret. Aleluya. Tienes que caminar sobre esa nube, porque si te desvías de la nube, de la protección de Dios, mi hermano, mi hermana, quiero decirte en esta noche que eres presa fácil para el enemigo. En ese desierto eres presa fácil. Vas a caer muerto. Aleluya. Por eso es necesario que tú camines con la protección de Dios siempre, y que dependa de Dios. No dependas de ti. No dependas del hombre, no dependas del pastor, no depende de la pastora, sino depende del Rey de Reyes, Señor de señores. Ese Dios que te llamó desde el vientre de tu madre y te escogió. Gloria a Dios, aleluya. Limaja, limasoca. Gracias, Padre amado. Y Ramanso, limacanda. Punto número 3. Aleluya. En el desierto Dios prueba el corazón del ser humano. Como ya mencionamos en la Biblia, el desierto representa en forma figurada las pruebas de la vida. A veces enfrentamos pruebas que nos llegan sin que las busquemos. Simplemente se nos presentan y tenemos que enfrentarlas siempre. Aleluya. Pero muchas veces uno mismo se mete en el problema por no hacer cosas, no hacer caso a la voluntad de Dios, a lo que Dios te demanda. Aleluya. De cualquier forma, las pruebas nos enseñan algo, ya que sea para corregir una mala dirección o para subir de nivel espiritual. Aleluya. Él prueba nuestros corazones. Él está viendo nuestro corazón, cómo estamos delante de Él. Hay desiertos que a veces uno mismo se mete. No es el diablo, no es Dios a veces que te mete, sino eres tú mismo, por cabezón o cabezona que no haces. Recuerdo bien cuando Dios me hablaba y me decía: Rodolfo, entiende, haz caso.
endereza tus pasos. Porque si no viene ira de Jehová contra tu vida, Dios te va a hablar. Si tú no entiendes, y este Rodolfo no entendía, no hacía caso. Por eso que vino el desierto a mi vida. Me metí en ese problema. Limón Solimacanda, por causa de la desobediencia. Por eso si Dios te dice, camina así, iglesia. Si Dios te dice, camina en santidad, camina en santidad. Si Dios te dice, camina derecho, camina derecho. No seas cabezón. No permitas que Dios te hable fuertemente. Y más alimazoca. La Biblia nos dice que Dios los lleva al desierto para probar lo que está en nuestros corazones. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice así, de esta manera: y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote al fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Lo que se traduce como humillarte, en hebreo usa la palabra anán, que significa llevar un proceso de humildad. Las pruebas no son para humillación, sino para formar la virtud de la humildad en tu vida, pueblo de Dios. Por eso que a veces el desierto llega a tu vida, porque a veces hay hermanos que tienen un carácter santo que no se le aguanta a nadie. Llegas a la iglesia y en vez de recibirte con una sonrisa, solamente te queda viendo con la cara de chango, dijo el hermano. Aleluya. Por eso Dios a veces nos lleva al desierto, para moldear nuestro carácter, moldear nuestro corazón, para que nosotros entiendamos que tenemos que ser humildes, mansos, como Jesús de Nazaret. Aleluya. Si tú más te humillas ante Dios, Dios te exalta más. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Así está escrito en su palabra. Aleluya. Muchas veces la prueba viene cuando el Señor toca nuestras necesidades básicas: alimento, vestido, vivienda. Los israelitas estaban acostumbrados a que el faraón les cubriera su necesidad a cambio de trabajo forzado, pero ahora debía aprender a confiar en Dios en lugar de descansar en la provisión de Egipto. Aleluya. A veces el ser humano está tan a gusto viviendo en Egipto, viviendo solamente de comida, de alimento, de agua. Todo lo quiere fácil. Pero ¿qué quiere decir ahí Dios? Que la gente de ver a Dios están viendo a Egipto. Pero hoy es el tiempo que tú dependes de Dios, que empieces a caminar por el desierto, que empieces a caminar en lo sobrenatural, sobre esos mares profundos, que empieces a caminar sobre el fuego. Aunque el fuego te queme, recuerda que ese fuego no te va a quemar. Gracias. Recuerda a los 3 hebreos, los 3 jóvenes. Cuando fueron echados al horno, no se quemaron, porque Jehová Dios estaba con ellos. El ángel de Jehová estaba con ellos. Así Dios está contigo, iglesia. Gracias, Padre. Para protegerte, para darte alimento, para darte lo que tú necesitas en tu casa, para darte esa bendición sobreabunde. Pero camina bajo de la cobertura de Dios, iglesia, bajo el manto de Dios. Depende de Jehová, no depende de los hombres. Si Dios te está hablando que tú tienes que trabajar para Él 24/7, trabaja para Dios. Recuerda que Dios paga mejor, porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Aleluya. Ni más alimazoca, Oh, santo, aleluya. ni manso limacanda. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 al 4 dice de esta manera: y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el manal
que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Jehová. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu piel durante estos 40 años. Dios nunca te mete a un desierto para humillarte, para dejarte sin hambre, sino Dios te mete para que tú veas la gloria de Dios en ese desierto. Aleluya. Para que veas tú que tu proveedor es Dios, el Dios de Israel. Así como estuvo con el pueblo de Israel 40 años, estará contigo aún en este desierto que estás pasando o estás atravesando, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Al estar acostumbrado a que sus necesidades se conviertan en esclavo, llega a desarrollar una relación de dependencia con su amo, pero es precisamente lo que Dios quiere romper en su pueblo a través del desierto. Israel aprenderá a no ver a Egipto como su fuente de sostenimiento, sino que aprenderá a depender de Dios, su verdadero proveedor. De forma similar sucede en el íntimo espiritual. Cuando conocemos a Jesús y somos salvos, muchas veces pasamos por pruebas como en el desierto. No siempre son ataques del enemigo, sino que simplemente estamos siendo formados y liberados de las cadenas espirituales que los tenía atados en ese desierto. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Aleluya. Último punto. Disciplina. La Biblia dice que el Señor también los lleva al desierto como disciplina. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 5 dice de esta manera: por tanto debes comprender en tu corazón que Jehová tu Dios te está disciplinando, así como el hombre disciplina a su hijo. Aleluya. A veces el cristiano no quiere que Dios lo discipline. Quiere vivir una vida así como dice uno, ahí se va. Pero cuando tu hijo se porta mal, ¿verdad que le metes vara? Le das disciplina, lo castigas. Así Dios, por eso a veces los mete al desierto como un castigo también, como una disciplina. ¿Por qué? Porque a veces nos comportamos de una manera que no debemos que comportarlos. Pero el Señor te dice: si yo te metí al desierto es para cambiar tu corazón. Si yo te metí al desierto es para moldear tu carácter. Si yo te metí al desierto es para disciplinarte también, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú crezcas en tu ministerio, para que tú crezcas en tu caminar. Aleluya. La disciplina no debemos verla como un castigo, más bien es un entrenamiento como la disciplina que debe tener un atleta. La disciplina y el entrenamiento los lleva a aprender a vivir en el orden de Dios para que tengamos bendición. Pero no solo es importante recibir la bendición, sino también debemos aprender a cómo mantener esa bendición. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Gracias, Padre amado. Tenemos que aprender, iglesia, cómo caminar delante de Dios y caminar en ese desierto. Recuerda, no hay cristiano que no tenga que pasar por Egipto para ser el siervo que Dios quiere que sea. E increíblemente en el desierto fueron forjados los hombres que la historia cataloga como los mejores cristianos de la Biblia. Tenemos un Abraham que fue sacado de su tierra y de su planeta al lugar que Dios tenía destinado para él.
Pero antes de llegar debía de pasar por el desierto. Dios solamente le dijo que le llevaría una tierra que la leche y la miel fluiría, pero nunca le dijo dónde se encontraría esa tierra. Así que tuvo que pasar por el desierto para poder experimentar las bendiciones del Padre de Dios. Oh, santo, aleluya. A veces Dios te dice: ves a ese lugar, y tú dices: ¿a qué lugar? Y Dios te muestra un desierto, y tú dices: ¿qué voy a hacer en ese desierto? Si ahí no hay pan, no hay agua, ¿de qué voy a vivir? Si tú vas a los ejidos, a los ranchos, a aquellos lugares allá en la sierra, la gente no tiene que comer a veces. En una ocasión llegamos allá al rancho de la sierra de Ciudad Victoria. Llegamos allá, recuerdo bien que era un pequeño, era un niño, y me fijo a las personas donde estamos allí llevando el alimento. Mi padre tiene un ministerio, el Buen Samaritano, que se dedica a llevar a la gente comida por allá. Recuerdo bien que aquella persona, aquella familia no tenía nada de comer, pastora, y ellos allí llorando, contentos, gozosos, porque ellos decían: pastor, tanto tiempo que no teníamos unos frijolitos, un huevito para comer, y estuvimos clamándole a Dios, y este desierto fue fuerte, pero la provisión de Dios llegó al tiempo, aleluya, porque solamente nos faltaba un huevo, solamente nos quedaba una lata de frijoles. Aleluya. Dios siempre va a llegar a tiempo, iglesia. Tienes que entender que Dios siempre va a llegar a tiempo, al tiempo adecuado, cuando tú lo necesites más. Aleluya. Ni más, ni más soca. Gracias. Tenemos a un José que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos, que fue llevado a Egipto como esclavo, y antes de llegar a ser el segundo en la tierra de Egipto, tuvo que pasar por el desierto para ser forjado con un corazón perdonador. Aleluya. No sé si me estás entendiendo. José era un joven, y este joven le había contado los sueños a sus hermanos, y sus hermanos se llenaron de envidia, de coraje, de odio. Hasta ellos mismos dijeron: ¿acaso tú vas a reinar? ¿Vas a hacer algo? Nosotros nos vamos a postrar delante de ti. Por eso sus hermanos quisieron matar el sueño de su hermano José, pero no pudieron matar el sueño de José, aunque lo vendieron. Dios cumplió el propósito con José. Aleluya. Quizás alguien quiere matar tu sueño. Alguien te dice en ese desierto: tú te vas a morir mañana. Pero primero tienes que sufrir, primero tienes que pasar por el desierto, primero tienes que llorar, primero tienes que ir a Gata, al altar de Dios, Aleluya. para llegar al destino que Dios quiere para tu vida. Gloria a Dios. También vemos a un Moisés que para llegar